Muy buenas tardes, estimada Katia, estimados Ramiro y José, estimados miembros del público que nos acompañan desde las redes sociales. Es realmente un gusto darles la bienvenida a la presentación del libro Migración y Criminalidad, el manejo de la prensa del éxodo venezolano. El presente estudio marca un año más de cooperación entre la Fundación Konrad Adenauer y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, concretamente con su Instituto de Ética de Desarrollo, liderado por José Keklin, quien es uno de los autores del libro y quien nos acompaña el día de hoy. Este estudio en realidad ocupa un lugar especial en esta larga y fructífera historia de cooperación entre ambas instituciones. La Universidad Antonio Ruiz de Montoya se ha destacado por desarrollar investigaciones de primera línea en materias de ciencias políticas, sociología, tales como la participación de pueblos originarios en los procesos políticos, la lucha contra la corrupción desde las instancias de los gobiernos locales y subnacionales. Sin embargo, esta investigación agrega un carácter novedoso que tiene que ver con el estudio de la forma en la cual los medios de comunicación presentan a la población peruana un fenómeno sociológico ciertamente de una enorme magnitud. En ese sentido, no quiero dejar de destacar que la presencia de Ramiro como reconocido periodista y docente nos va a ser ciertamente útil para poder entender adecuadamente este segundo aspecto. Entonces, este estudio está caracterizado por una novedad metodológica, por la unión de dos metodologías, una sociológica y cuantitativa y otra más cercana al análisis de discurso y la semiótica. Y es en este sentido una apuesta original que merece ser mencionada. En realidad, el tema de la migración venezolana representa un enorme desafío para la sociedad peruana, y tal es así que desde el año 2020 la Fundación Konrad Adenauer en el Perú maneja un programa regional abocado al fenómeno de la migración venezolana en América Latina. La migración venezolana es un evento que no tiene precedentes en la historia contemporánea. Quizás los flujos remotamente comparables de migrantes que llegaron al Perú en estos números puedan encontrarse en la fiebre del caucho alrededor de los años, alrededor del siglo, de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en la Amazonía. Un boom que se dio por la explotación de este recurso, de esta planta que era en ese momento un patrimonio casi exclusivo de nuestro país. Cuando acabó ese boom, muchísimos de los migrantes en ese momento retornaron a sus países, otros pudieron ser asimilados por la economía local, muchos provenían de Europa y sus descendientes se encuentran hoy día entre nosotros. Hubo quizás flujos migratorios mucho más pequeños debido a eventos internacionales como la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial también ciertamente nos trajo una cierta cantidad de migrantes europeos, pero el fenómeno venezolano en cuestiones estrictamente numéricas no tiene punto de comparación y además, de forma interesante, es un fenómeno migratorio de un país de América Latina a otro. ¿No? ¿No? Entonces, en ese sentido, digamos, un fenómeno único, es un fenómeno obviamente de escala regional, es un fenómeno con implicancias diplomáticas y políticas sumamente claras. Y con lo que respecta a la sociedad peruana, creo que podemos caracterizar un primer momento inicial de entusiasmo, un primer momento de acogida, de cercanía con nuestros hermanos venezolanos, pero desafortunadamente esos primeros instintos han gradualmente dado paso a una actitud algo más negativa, algo más ambivalente y en algunos casos, desafortunadamente, abiertamente crítica y xenofóbica ante la migración venezolana. Esto tiene que ver, y esa es me atrevería a decirlo, la tesis central de este libro, esto se debe a, sí, un problema vinculado a la criminalidad causado por esta migración, eso es innegable y eso ciertamente es un problema con el cual tenemos que lidiar, pero, y aquí viene la tesis fuerte de esta publicación, este fenómeno
sufriría un efecto de caja de resonancia por la manera en la cual ciertos medios de comunicación manejan este tema, ¿no? Y esa resonancia obviamente multiplica y alimenta esta segunda ola de sentimientos que, como he mencionado, están caracterizados ya por una actitud más crítica y ciertamente algo negativa. La migración venezolana, y en ese sentido hago quizás mención a Katia, quien hoy desde la Dirección de Políticas Migratorias de la Superintendencia Nacional de Migraciones nos va a explicar un poco más, ha sido también un reto institucional, ¿no? El armado institucional peruano quizás no estaba listo para manejar un fenómeno migratorio de esta magnitud. Las competencias en ese sentido están divididas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Superintendencia, y en ese sentido se han realizado varios arreglos institucionales, ha habido un proceso adaptativo, obviamente, a una circunstancia que creo ha desbordado en realidad las expectativas originales, ¿no? Y nos ha llevado a la obligación de movilizar recursos masivos. La migración venezolana ha venido acá para quedarse, ya tenemos niños que son peruanos venezolanos, pronto, si no, ya pronto tendremos ya, digámoslo así, cantidades importantes de votantes venezolanos, y seguramente llegará el momento en que personas de origen venezolano lleguen a algún tipo de representatividad en algún nivel del gobierno local, del gobierno regional. En ese sentido, la migración es un proceso que nos va a acompañar por los años siguientes, es un proceso que tenemos que evaluar de forma objetiva, de forma seria, a través de políticas públicas bien pensadas, bien articuladas y no sometidas a los vaivenes y a los cambios emocionales tan profundos que a veces la prensa, como esta publicación afirma, nos lleva a realizar. En ese sentido, la Fundación Konrad Adenauer espera que este estudio sea realmente un insumo para políticas públicas de primer nivel. Es así que una vez más agradezco a la Universidad Ruiz de Montoya, al Instituto de Ética y Desarrollo, a su representante José Queclin y por supuesto a los dos excelentes invitados que el día de hoy nos acompañan y nos ayudarán a entender este estudio desde diferentes perspectivas, pero ambas al fin y al cabo complementarias. Les agradezco muchísimo por su tiempo y, estimada Katia, te cedo la palabra. Sí, muy buenas tardes con todos y con todas. Bueno, vengo en representación de la superintendencia, así que les traigo también el saludo de la doctora Roxana del Águila, y es superintendente de la Superintendencia Nacional de Migraciones. En principio, quiero agradecer pues, por el honor que tengo de participar en esta interesante presentación del libro. Yo creo que es un tema, como ha señalado, absolutamente vigente, ya no tan nuevo, pero digamos aún lo es. Han pasado solo 5 años desde que se inició este proceso migratorio venezolano, y que si bien pues ha ocasionado algunos cambios en nuestra sociedad, lo cual es absolutamente natural, porque están llegando nuevos miembros a la casa. Sin embargo, la idea es que no necesariamente sean asociadas o vinculadas a elementos, con elementos o factores negativos como la delincuencia, la inseguridad o sobrepoblación, entre otros, ¿no? También quiero agradecer a la universidad porque hace posible esta bisagra entre el Estado y la academia. Creo que son momentos de reflexión que definitivamente nos sirven para seguir pensando en el tema desde otros aspectos, desde otras aristas. Así que ese es un aporte, definitivamente participar es un aporte para el Estado. Y también quiero felicitar por los estudios que se vienen desarrollando. Como yo decía, gracias a esto se están rebatiendo un montón de mitos, como esta información equivocada sobre el impacto de la migración asociada a la criminalidad, al desempleo, y hay otros estudios que ha desarrollado la Ruiz de Montoya, donde también José Coaklin participa. Así que yo creo que es fundamental seguir trabajando, investigando, buscando datos que reviertan y rebatan los mitos negativos de la migración. Para empezar con el tema de la presentación del libro, diría que como en la introducción se señala, el libro está dividido en 4 partes. Empieza por una parte del estado de la cuestión,
los procesos de integración, los aspectos de la dimensión del acto delictivo de personas venezolanas y por qué del discurso que vincula la migración a la delincuencia tendría impacto en la percepción de inseguridad. Y también lo que ve al final es el tratamiento de las noticias, ¿no? En esta primera parte me parece interesante porque, digamos, analizan los estudios elaborados en Latinoamérica en torno a las personas migrantes, ¿no? Y se advierte cómo es que estos procesos, o sea, no es a los únicos que nos pasa, siempre estos procesos ocasionan desencuentros, como señala en el libro, con los otros, ¿no? A ese que no conocemos, a ese que no queremos reconocer como nosotros mismos, ¿no? Los vemos como los otros, ¿no? Los migrantes, en este caso, estereotipados como los peligrosos, los informales, etcétera, y asociados, pues, a patrones culturales y a la idiosincrasia, que como señala el libro, que se constituyen como factores inamovibles y determinados, estáticos, ¿no? Y sobre lo cual ya no se puede cambiar, y por consiguiente en esa diferencia es que yo lo aparto, lo distingo y justamente lo discrimino, ¿no? El texto también apela a estudios desarrollados en Perú respecto a la migración interna, señalan a De Gregori, Blondet y otros, cómo es que en procesos en décadas pasadas también impactaron estos procesos de migración interna, impactaron el escenario limeño, reconfigurando, pues, reconfigurándolo con los nuevos rostros del Perú, ¿no? Y definitivamente estas reflexiones han ayudado muchísimo a entender estos procesos de discriminación y exclusión que, digamos, ahora con la migración venezolana se están reproduciendo, ¿no? Entonces, precisamente creo que esa es la valía de estos estudios, porque precisamente nos van a permitir reflexionar y replantear estas impresiones que tenemos respecto a la llegada de la población migrante, ¿no? Otro aspecto al que hace referencia en esta primera parte del estudio es que hay formas de discriminación y que, si bien es cierto, ya no son directas ni explícitas como hace no mucho lo eran, pero hace 10 años probablemente, en que se le decía cholo, indio, cualquier persona, ahora se le podría decir veneco, ¿no? Ya se recurren a otras formas de expresar la discriminación al migrante, ¿no? Como el rechazo al acceso a derechos. Creemos que porque son migrantes no tienen los mismos derechos que nosotros para acceder a un servicio de salud o educación, o asociarlos a la pérdida de trabajo, al incremento de la informalidad, a la delincuencia, ¿no? Estigmatizarlos, etcétera. Creo que esos son, pues, factores que se convierten en elementos de discriminación hacia el migrante, ¿no? En la segunda parte del estudio se ve el tema de integración. El estudio señala que la mejor manera de integrarse a una sociedad es a través de los ámbitos formales, estructurales, ¿no? Como la ciudadanía, la educación, el ámbito laboral y económico. Se habla precisamente de las medidas de regularización que han permitido a los ciudadanos venezolanos su acceso al mercado laboral. Se analiza el proceso del PTP, que, digamos, es el proceso más representativo en términos de medidas adoptadas desde el Estado para la integración de los extranjeros, porque posibilita que ellos cuenten con un documento que les permite insertarse laboral y socialmente a la sociedad, ¿no? Entonces, sin embargo, también se señalan algunas dificultades que tuvieron en su implementación, el desconocimiento de las autoridades respecto al valor de estos documentos, las pocas posibilidades que tienen de acceder al SIS, ¿no? Si no tienes un carnet de extranjería, no tienes SIS. El PTP lamentablemente no te lo permite. Entonces, todavía hay estas brechas, pues, de integración por parte del Estado. Sin embargo, también se advierte que cuando se presentaban dificultades para obtener el PTP, la superintendencia iba implementando mecanismos como el permiso temporal de trabajo para que las personas puedan insertarse más fácilmente, ¿no? Entonces, también analiza un poco el estudio respecto a la condición de refugio como otra de las formas de regularizarse para integrarse, y también habla un poco de las dificultades que estos mecanismos de protección han presentado a lo largo de dicho proceso, ¿no? Otro aspecto relevante que señala el estudio es la presencia de redes sociales, sobre todo de ciudadanos venezolanos, ¿no? Y que cumplen un rol fundamental en este soporte social, emocional y de información.
Son espacios en los que los ciudadanos extranjeros se encuentran, se informan, se protegen, ¿no es cierto? Y también incluso han llegado a tener impacto, digamos, a nivel económico y laboral porque llevan a cabo talleres de emprendimiento. En este análisis que hace el estudio respecto a la integración estructural, como se llama esta parte formal de la integración, analiza las condiciones precarias también de la inserción laboral y económica de los extranjeros, ¿no? Hay estadísticas, digamos, interesantes en el sentido de que, de acuerdo a información del INEI que el estudio señala, es que la empleabilidad de los extranjeros es alta, ¿no? Según el INEI es del 93.5 y según Migraciones del 76.5, es decir, eso creo que es un indicador, una variable clave que nos señala justamente el espíritu de esta migración. No han venido a delinquir, no han venido a portarse mal, no han venido por una travesura, han venido, como dijiste antes, a quedarse y a insertarse en esta sociedad, ¿no? Entonces, eso hace que precisamente busquen los mecanismos de integración laboral y en lo posible, obviamente, la formal. Sin embargo, lo que advierte el estudio es que si efectivamente hay una alta empleabilidad, esto es informal, básicamente, ¿no? Y se advierte, pues, que hay explotación laboral, trabajo informal, son asalariados, pero informales, es decir, no tienen ningún beneficio, ¿no? Se indica que el 78% son asalariados dependientes y que dependiendo de la región ganan menos del mínimo, ¿no? Dependiendo de la región, por ejemplo, en Piura ganan menos que en Arequipa en Lima, y que trabajan más horas, trabajan más de 60 horas por semana, o sea, 10 horas diarias por 6 días, y por supuesto, las mujeres ganan menos, ¿no? Esa es una información interesante para conocer este proceso de integración, de cómo es que ellos están insertándose, integrándose, y cómo es que la sociedad los está acogiendo, pero obviamente con todas estas dificultades que se señalan en el estudio, ¿no? Otro aspecto relativo interesante es lo relativo a la cualificación de dicha población y señalan que cada vez entran más personas con menores grados educativos, ¿no? Entonces, yo creo que de esta primera parte, de la primera y de la segunda, lo que hay es todo una lectura de contexto a nivel internacional y también nacional de todo el proceso, del impacto que genera la migración en todas las sociedades de acogida, pero también de los procesos de integración y de cómo es que esta sociedad, esta población venezolana, utiliza los mecanismos implementados por el Estado para integrarse, para formalizarse y para tener, por cierto, una vida digna. Y, por cierto, el Estado ha implementado también mecanismos de integración. En la tercera parte del estudio, que yo diría es la parte más interesante porque, digamos, responde la pregunta de investigación, que es cómo y por qué se vincula la migración con la delincuencia. ¿Por qué existe un discurso, digamos, este discurso que tiene un impacto en la percepción de inseguridad en las personas y que también ha tenido influencia en la agenda política y pública en el Perú, ¿no? Entonces, el estudio, desde el punto de vista legal y criminológico y desde otros aspectos que condicionan las conductas delictivas, para entender esta asociación migración y criminalidad, pese a que no existe esta relación objetiva entre ambos, analiza las características de la delincuencia venezolana y va al modus operandi, la tipología de delitos cometidos por ciudadanos venezolanos, pero también por la forma como se informa respecto a la delincuencia venezolana. En primer lugar, se señala que la delincuencia venezolana está asociada a la edad, es decir, son jóvenes y también al sexo, sobre todo masculinos, ¿no? Pero, por ejemplo, no al grado de instrucción. Se señala que los privados de libertad venezolanos tienen mejores niveles de educación que los peruanos, ¿no? También hacen un análisis desde el punto de vista legal y jurídico. El estudio analiza las tipologías de delitos, que es delito contra el patrimonio, contra la salud pública, etcétera, todas las tipologías que hay. Y en base a las estadísticas que encuentran del INPE, que recurren del INPE, encuentran que los principales delitos
cometidos por los privados de libertad venezolanos están asociados a delitos contra el patrimonio, es decir, robo, robo agravado, hurto. Esta información, ¿por qué es relevante? Porque a diferencia de los otros privados de libertad, otros extranjeros privados de libertad, la distancia es abismal. La mayoría de privados de libertad en los extranjeros en los penales del Perú están básicamente por tráfico ilícito de drogas. En cambio, los ciudadanos venezolanos están por delitos contra el patrimonio. Esto podría darnos una línea para comprender el porqué y puede estar relacionada con la situación de la vulnerabilidad económica en la que se encuentra, ¿no? A diferencia de otros delitos, ustedes pueden observar en el estudio que los delitos contra el patrimonio tienen un rango como de 800 casos y el que le sigue, que está relacionado con el narcotráfico, está como a 600 casos, son solo 160 casos por narcotráfico, ¿no? Entonces, hay una distancia abismal entre ambas tipologías, a diferencia de los extranjeros privados de otras nacionalidades que están privados de libertad en los penales, ¿no? Entonces, creo que ese es un dato importante para entender el tema de la criminalidad venezolana. Otro aspecto que se señala en el estudio es precisamente el modus operandi, que está orientado a grandes objetivos, desde el crimen organizado, desde Venezuela, que logran un gran impacto mediático, pues, ¿no? Se señala que han copiado el modus operandi de la delincuencia centroamericana, como los maras salvatruchas. Dice que son más violentos que los peruanos y obedecen a grandes estructuras jerárquicas y fuertes despliegues, ¿no? Esto definitivamente le da una mayor cobertura periodística, pues, por la carga de violencia en los crímenes que cometen los venezolanos, ¿no? Entonces, esa es parte de la explicación de por qué se podría estar asociando la migración con la delincuencia, ¿no? No es por la cantidad, sino por la magnitud de los delitos, digamos, ¿no? Por el tamaño. También se señala que hay un escalamiento en el sicariato que puede estar dándose o consolidándose como organizaciones criminales peruano-venezolanas, que hay una inserción dinámica de migrantes en el crimen organizado peruano, que hay alianzas con bandas criminales desde antes de la migración masiva y que, bueno, parte de las características de estas personas es que se asientan justamente en zonas vulnerables a la criminalidad, ¿no? Pudiendo generarse justamente estas dinámicas de articulación con los locales. Sin embargo, el estudio también destaca que los delitos cometidos por los venezolanos, pese a que son en una reducida cantidad, una minoría dentro de los delitos cometidos en el país, cobran gran cobertura, ¿no? La magnitud de la delincuencia venezolana es pequeña y poco significativa en la incidencia delictiva del Perú. Eso dice literalmente el estudio, ¿no? La magnitud de la delincuencia venezolana es pequeña y poco significativa en la incidencia delictiva del Perú. No es posible establecer una relación de causalidad entre migración venezolana y delincuencia. Y como información que respalda precisamente esto que se dice, es que a noviembre del 2019 se desbarataron 1.028 bandas criminales y 28 correspondían a extranjeros, ¿no? Eso es de IDL Reporteros. Otro dato importante de la Defensoría del Pueblo es que señala que hay privados de libertad 97.111, ¿no? De los cuales 2.238 son extranjeros y 840 son venezolanos. Entonces, son cifras que definitivamente rebaten esta teoría de que los venezolanos han traído la criminalidad al Perú, ¿no? A la vez, el estudio señala que hay estudios internacionales que han evidenciado que la migración venezolana, incluso en zonas de frontera, pese a los niveles de desempleo, que pueden ser un factor impulsor de la delincuencia, los niveles de incidentes delictivos ocasionados por ellos son bajos, ¿no? Digamos, sin embargo, estas situaciones
de la presencia de delincuentes venezolanos en el Perú puede explicarse por cuestiones estructurales que provienen desde Venezuela y que definitivamente se replican o se agravan en el Perú si no acceden a la documentación, a la integración, o si pasan por vulnerabilidad, ¿no? Definitivamente la vulnerabilidad los expone a mayores riesgos de involucrarse en el crimen organizado, ¿no? Y otro aspecto es pues que asocian al Perú, o por lo menos hasta no hace mucho, como un país en bonanza y que es atractivo. Entonces, es un lugar proclive para la delincuencia. En la cuarta parte del estudio, digamos, se hace el tratamiento de la noticia, ¿no? Se ve la mala imagen y la estigmatización de los venezolanos, digamos. Una inadecuada información que genera una percepción equivocada en la población. Y lo más lamentable, como decíamos, una agenda política y pública en torno a la migración, ¿no? El estudio analiza cómo es que los medios de comunicación han venido influyendo en la opinión pública debido al estilo y forma como se narran las noticias, de tal manera que son capitalizadas al máximo para obtener mayor rating, ¿no? Las noticias relacionadas con delitos cometidos por venezolanos, dice el estudio, les dedican mucho más tiempo, más que a otras noticias. Va desde 14 minutos a 30 minutos, ¿no? Y en horarios de mayor sintonía. Y cuando es impreso, puede ocupar incluso media página. Digamos, la media página es el promedio, ¿no? Entonces, esto no es muy frecuente para el resto de noticias relacionadas a la delincuencia. Pero cuando se trata de venezolanos, se emplean estas prácticas. Dice que el enfoque no suele ser temático, es decir, integral, que permite un análisis completo del fenómeno o del proceso migratorio, sino episódico. Se detienen en los detalles de los hechos con espectacularización de la noticia que magnifican los hechos, ¿no? Entonces alguna vez hemos visto un episodio de hechos de violencia y que fueron pasados semanas tras semanas y todos nos quedamos con la sensación de que había nacido la inseguridad en el Perú, cuando en realidad era una noticia, pero que se replicó muchas semanas y en muchos horarios, ¿no? Y por supuesto, esto también señala el estudio, depende de las fuentes que se utilizan. Es decir, si utilizan fuentes oficiales, van a ir a la policía. ¿Qué tiene la policía como información? Hay datos relevantes, edad, sexo, nacionalidad. Entonces son los datos que se van a relevar en la noticia. Entonces se destaca, por ejemplo, el tema de la nacionalidad de las personas y no se hace todo ese análisis que dicen que deberían hacerse cuando se hace una noticia, un análisis más integral, analizando el fenómeno migratorio y otros aspectos para poder informar a la población. También se recurren a recursos gráficos, discursos periodísticos, en los que se enfatiza, como decíamos, la nacionalidad y el perfil del venezolano delincuente, ¿no? Despiadados, crueles, bandas, entonces dan una noción de crimen organizado que incrementa la percepción de alta peligrosidad, lo cual genera mayor pánico y temor, ¿no? Los recursos informativos establecen relación directa entre migración venezolana y criminalidad, sin dar información estadística, es decir, datos relevantes para comprender el problema. Las estadísticas, los delitos cometidos por venezolanos, número de venezolanos, bandas detectadas, nuevas modalidades de delincuencia venezolana, entre otros. Entonces, digamos, el impacto de todo esto es la construcción de este imaginario y de opiniones que vinculan la migración con la delincuencia, y por supuesto tiene repercusión e impacto en la sociedad laboral y sobre todo en la mirada restrictiva de la agenda pública. La discriminación, la xenofobia, la segregación disminuye la posibilidad de movilidad humana y construcción de un proyecto de vida digna. Esto dificulta el proceso de integración, construye ideas estereotipadas de los migrantes y debilita las posibilidades de establecer relaciones de tipo exogámico. También cala en el derecho penal, que ven a los extranjeros como personas que no pueden adecuarse a las normas
que tienen la culpa de muchas cosas que pasan y que se los inferioriza. En este sentido, yo creo que este libro es un gran aporte para dimensionar el impacto que tiene el rol de la prensa peruana en el proceso de integración de los ciudadanos venezolanos al Perú. Y como ya ha señalado antes Andrés, creo que sirve como hito para implementar políticas públicas orientadas a rebatir todas estas teorías, estas tesis y estos mitos respecto a los impactos negativos de la migración. Gracias y felicitaciones por la publicación. Muchísimas gracias, Katia, por esa, la verdad, esa exhaustiva lectura que has hecho de toda la publicación. Efectivamente, hay un componente muy importante de tipificación, ¿no? de la conducta criminal y clasificación, así como una mención a la nueva dimensión de las redes sociales y, por supuesto, la prensa. Y es justamente para hablar del fenómeno de la prensa, el rol de la prensa en todo este estudio, que ahora con mucho gusto le cedo la palabra a Ramiro. Ramiro, tiene usted la palabra. Gracias. Gracias por la invitación a la Fundación y a la Ruiz y a ustedes por estar acá. Un saludo a los amigos que nos están viendo y oyendo. Y yo la primera pregunta que me estaba haciendo cuando pensaba en esta conversación, y eso va dirigido a todos los que están en este momento conectados, es si realmente podemos conversar de este tema en un momento en el cual no es precisamente la racionalidad lo que domina la discusión pública, ¿no? Voy a señalar un ejemplo que justamente tiene que ver con los venezolanos, ¿no? Hace poco hubo este incidente entre la oposición y el gobierno de Castillo por la reunión que tuvo el presidente Castillo con Nicolás Maduro, que a los efectos es el que está ejerciendo el poder en Venezuela, pues. Y bueno, se arma todo un escándalo acá, ¿no es cierto? Y ustedes recordarán que una de las cosas que se dice que conversaron es la posibilidad de que algunos venezolanos retornen a Venezuela. Yo recuerdo haber visto en un canal de televisión de unos colegas un reportaje que era el siguiente, ¿no? Entrevistaban a varios venezolanos en la calle y le decían, ¿usted piensa volver a Venezuela? Y por supuesto todos decían no, ¿no? Y ya eso era, incluso el conductor o conductora hizo un gesto. ¿Ustedes creen que van a poder volver a Venezuela? Eso me revela a mí lo difícil que es en ese momento ser racional, ser concreto, tratar de hacer un diagnóstico serio de una situación como lo hace este libro, porque obviamente si hay gente que ha vuelto, yo he conocido gente que ha vuelto venezolana, y antes ya han retornado venezolanos. O sea, que retornen venezolanos no es una cosa imposible. Es minoritaria, sí. Eso es real. Pero tampoco es imposible. Pero se dan cuenta cómo es muy difícil en un momento en el cual en el Perú estamos sumamente tensos, afiebrados por la situación política y social, con justa razón, creo yo. En un momento así, en general, desde que comenzó esta tensión política y desde que comenzó, vamos a llamarlo así, el problema, entre comillas, de la migración venezolana, es difícil tener una opinión racional e informada. Lo que aparece, por lo general, es lo que se cuenta en el libro, ¿no? Esa visión distorsionada, esa visión hiperbólica de lo que ocurre, y creo que por eso este libro tiene mucha importancia, y por eso yo le pediría a las personas que nos están escuchando que por favor lo compren, lo consigan, no sé, José verá la forma de que eso sea así, porque eso es algo que tienen que leer, para que se saquen un poco, para que por lo menos vean una luz, pues, en medio de este laberinto de pasiones y de exageraciones, ¿no? Pero también de realidades. Entonces, voy a hacer un comentario, si me lo permiten, no solamente sobre lo periodístico, sino también sobre lo político y lo geopolítico, que es mi cancha, que es una de las labores que desarrollo, y también algunas pinceladas sobre la cuestión cultural, digamos. Por ejemplo, una cosa que a mí me llama la atención es el no entender qué cosa es el racialismo, ¿no?
el respirarlo todos los días y no darse cuenta que uno lo está poniendo en escena. Se cuenta bien en el libro cómo, y yo también lo recuerdo, y seguramente que cualquiera de nosotros también, que cuando llegan los primeros venezolanos, yo recuerdo el comentario de un amigo, muy conocido además, que ahí sale en televisión. ¿Te has fijado cómo los venezolanos que son heladeros sacan el helado de la envoltura, ¿no? Y él resaltaba que lo sacaban con elegancia, así, algo así como un peruano no lo hace así, ¿no? Y oh, qué asombro. Y recuerdo los comentarios de otros que decían, bueno, qué gracioso que vendan arepa, acá no, no se veía, la tisana, como se decía en el libro, eran simpáticos, ¿no? Y nosotros, muy creídos en nuestra empatía casi genética, nuestra fama de acogedores y grandes, digamos, eh, personas dispuestas a acoger al extraño, como parecería, supuesto, porque eso también es un mito, supuestamente que siempre estamos dispuestos a admirar al extranjero, esa parte la vivimos en ese momento, ¿no? Qué simpáticos los venezolanos. Pero resulta que luego empezaron a llegar más y más y más. Y nuevamente recuerdo el comentario de un amigo, ilustrado, empresario, eh, que yo nunca le había escuchado un comentario de ese tipo, ¿no? Y decir, bueno, vienen a malograr nuestra situación, a ensuciar las calles. Y claro, ese es el tipo de típica situación, el tipo de situación donde una persona hiperboliza algo que ve y dice, ah, todos son así, porque no dijo, vi un venezolano, dije, vienen, bien. Y acá me surge una reflexión que, tómalo como una crítica si quieren, que creo que será bienvenida, o por lo menos con una pista que pueden seguir. Y me estaba preguntando si es que en este proceso de llegada de los migrantes venezolanos no hubo solo xenofobia, sino también eso que Adela Cortina, la filósofa española, llama aporofobia, que es el rechazo al pobre, o sea, no solo al inmigrante, sino al pobre. Es más, Adela Cortina dice que no es necesariamente un rechazo al extranjero, sino al pobre. Y esto me viene a la memoria cuando leía el libro tan lleno de datos, la cantidad que va viniendo, va aumentando, y cuando señalan, por ejemplo, que al comienzo los primeros son de clase media, incluso vienen en avión, ¿no? Y ustedes recordarán, porque fue visible, primero venían en avión, luego en ómnibus, y después ya incluso casi caminando. Y nuevamente para enlazar un comentario de algo que vi, porque este es un tema evidencial, no es solo un tema de pensamiento, de ideas. Conozco una persona que le pasó lo siguiente, tenía, no sé, una oficina, ¿no? Vio a una chica venezolana de rasgos que le escribió como blanca y simpática, guapa, y limpiaba los vidrios y la contrató para que fuera la recepcionista. Pero claro, después cuando empezaron a llegar los otros venezolanos, ¿no? Yo he escuchado comentarios incluso del tipo que se escuchan acá, llegaron los marrones venezolanos. O sea, los que ya no son tan lindos, entre comillas, las chicas que ya no participaban en los famosos concursos de belleza y ganaban. Entonces ahí yo sugeriría algo, ¿no? De pronto no solo hay xenofobia, sino aporofobia, ¿no? Eran simpáticos cuando venían y no eran tantos, y eran correctos, y de pronto, como se señala en el libro, ya no solo vienen las clases medias, sino empiezan a venir incluso las personas que eran beneficiadas por el chavismo. Entonces ahí yo veo un proceso complicado, porque parece que esa inmigración gradual es la que ha empezado a producir el rechazo en sectores que antes podían ver con simpatía a los venezolanos. Y ahí me surge otra reflexión, que es de orden cultural más bien. ¿Qué nos pasó a nosotros? Eso supongo que merecerá otro libro, José, para que esta autoimagen que teníamos de buena onda, acogedores, que como ha señalado Andrés en algún momento, no se cumplió necesariamente en la historia, para ver lo que pasó con los japoneses, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, ojo, ¿no? Se atacaron sus tiendas, en fin, ya hasta mandaron a algunos a Estados Unidos, pero ¿qué faltó en nuestra educación de interculturalidad para que eso brotara con tanta facilidad? Se da una pincelada en el libro sobre cómo tratábamos, y tratamos todavía, a nuestros propios compatriotas, es decir, a
los migrantes que venían de la zona de la sierra durante la época de la violencia política, el terrorismo. Entonces, era esperable que esto en algún momento iba a ocurrir, pero nuevamente tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Por qué nos brotó eso con tanta facilidad? Paso ahora a hablar más del tema de opinión pública, periodismo, pero seguiré dando algunas puntadas sobre este tema, ¿no? Yo enseño en la Católica un curso de opinión pública, y uno de los conceptos que manejamos es justamente uno que se menciona en el libro, que es el pseudoentorno. Para los amigos que están escuchándonos o viéndonos, Walter Lippmann mencionó en el libro qué es lo que te dice, ¿no? Todo lo que tú ves a diario, tú te levantas, agarras, ves tu celular, Twitter o prendes la televisión y las noticias, ¿ya? Son en realidad ficciones, pero ficciones que tienen que ser verosímiles, es decir, relatos de lo que ocurre. Yo cuando escribo un reportaje no estoy contando todo lo que ocurrió, estoy señalando, recogiendo lo central y armando un relato que tiene que ser verosímil. Entonces, el pseudoentorno está formado por ese tipo de relatos, pero esos relatos tienen que ser verosímiles. No puedes decir, por ejemplo, para entrar nuevamente de lleno al tema, no puedes decir los venezolanos o todos los venezolanos son así, porque eso no es real. Y tampoco puedes decir, tratando de dulcificar las cosas, no, ningún problema, ellos no cometieron ningún delito, porque tampoco es cierto. Y tampoco puedes asumir, y se señala en el caso de un diario, en el libro, que cuando se pone, por ejemplo, en los titulares, supuestamente son venezolanos. ¿Y por qué no aclaran el supuestamente, no? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el dato que falta? O esa suposición brota precisamente del prejuicio. Pero como nosotros estamos viendo constantemente este pseudoentorno y creemos que eso es la realidad, entonces ahí sí tenemos un gran problema. Porque efectivamente, como se señala en el libro, y es uno de los temas que yo toco en clase, existe lo que se llama la agenda setting. Para no hablar en difícil, la agenda setting es que los medios te ponen el menú. Me voy a autoflagelar un poco y voy a decir, lo ponemos, ¿ya? Aunque podría decir en defensa propia que por lo menos trato de ser un poco consciente de qué menú pongo. No me gusta poner chatarra, digamos. Entonces, te ponen el menú y no te dicen qué tienes que pensar, pero sí te dicen de qué tienes que hablar. Entonces, estas son las noticias y se encuadran así, el framing o frame. Y eso lo señalan en el libro. Y efectivamente, los titulares y fotos que repasan ustedes están encuadradas, algunos de una manera, francamente, para mí escandalosa, ¿no? Venecos, etcétera. En esa lógica, ¿no? En esa lógica de encuadrarte la noticia, presentarte el menú, no te dicen de qué pensar, pero la consecuencia lógica es que dices, hay un montón de delincuentes venezolanos. Ahora, yo tengo una idea que hace algunos años he elaborado junto con mis alumnos, que es la siguiente. ¿Por qué esto importa tanto? Y la observación que hemos hecho es la siguiente, ¿no? Que en realidad en materia de opinión pública, ¿no?, importan más los hechos que las ideas. ¿A qué me refiero? Cuando hay una discusión política, digamos, el gobierno es de izquierda o de extrema izquierda, o este grupo es de derecha o de extrema derecha, sí, eso desata pasiones, puede generar una discusión, pero siempre los hechos que tienen que ver con el cuerpo, o que potencialmente te pueden pasar a ti, ya no con una idea, ya no un lío del Tribunal Constitucional, por ejemplo, o incluso lo de Camisea, ¿no? Cuando hay un asalto, cuando hay un terremoto, ¿no? Cuando hay un secuestro, cuando hay una violación, eso mueve más a la opinión pública, porque son cosas que potencialmente te pueden ocurrir a ti. Y entonces ahí se genera el miedo, ¿no? Ya no es una idea que discutes, es un hecho que potencialmente te puede ocurrir. Y creo que las noticias relacionadas con la delincuencia venezolana, que es real, pero como se señala en el libro y se existe eso, 840 presos frente a 97.000 es una minoría, y además en un momento se dice, podrían ser muchos más, incluso el doble, pero incluso si supongamos que sean 1.600, de todas maneras sería una minoría frente al conjunto. Se es puntual además en explicar que si hay un problema que es los métodos de la delincuencia son más violentos y son distintos.
pero la idea que flota en la población, o en buena parte de la población, es no, lo que ocurre es que han venido y han agudizado el problema de la delincuencia. Lo máximo que se podría decir de pronto es que lo han complicado porque hay nueva forma de delinquir, pero no mucho más que eso. Pero lo que ocurre a nivel mediático, que efectivamente, y como se señala en el libro, léanlo por favor, hay una vocación, es un viejo problema, pero que tiene como momentos en los cuales se vuelve más evidente, que es la lucha por el rey. ¿Quién te lee? ¿Quién no te lee? ¿Quién te ve? Y evidentemente cuando tienes noticias que afectan, que pueden afectar potencialmente a las personas, terremotos, desastres, asaltos, secuestros, es algo que te puede pasar a ti, no solo que está en la cabeza. Entonces eso evidentemente jala más, no solo a los televidentes o lectores, sino también a los editores, ¿no? Porque saben que eso funciona. Ahora, yo sobre eso tengo una posición crítica, pero a la vez que trata de entender que tampoco es una peculiaridad del Perú. Hay que ir a Alemania y ver cuál es el periódico más vendido, el Bild, ¿no? Es el más escandaloso. No, no, en Alemania no pasa eso. Mentira. Sí pasa. El periódico más vendido es el Bild. En otro estilo, si quieren más, menos escandaloso, pero pasa. Parece ser que eso es una proclividad humana, ¿no? Al temor, al escándalo y al atender las cosas que potencialmente te pueden afectar. Y en la prensa, desde que ya no es una prensa de combate, de lucha, como era al comienzo, sino es una prensa que está dentro del sistema comercial, eso ha entrado con facilidad y este es un caso dramático. No sé cómo estoy de tiempo, Andrés, todavía tengo unos minutos. ¿Sí? Sí, breves, pero sí, aún tendrías, sí, Ya. un momento. Ok. Ya no quisiera dejar de decir algo que me parece importante y que creo que podría aportar a la conversación, y es la parte política. A mí me parece dramático realmente lo que cuenta en el libro, que son algunas cosas que nosotros habíamos observado, pero lo detallan ahí, ¿no? El uso político que se hace de esto, ¿no? Varios candidatos presidenciales se olvidaron de mencionar a Salaverry. Recuerdan a Salaverry, que en un momento incluso casi se pelea con un venezolano en Trujillo. Bueno, Urresti, que no iba a ser candidato, pero supongo que por cuestiones de tiempo tampoco mencionó al presidente Castillo, que dijo en su mensaje presidencial. En 48 horas se da, ya son más de un mes y no ha pasado nada. Yo felizmente no ha pasado en cierto modo, porque ¿cómo iba a hacer eso de arbitrario, ¿no? ¿A quién votabas y en base a qué? Pero ese aprovechamiento político tiene ese ángulo, que es Belmo diciendo, asustando a la gente que van a venir un millón de venezolanos y que van a votar, una cosa delirante, absolutamente falsa, ¿no? Salaverry peleándose con un venezolano, Urresti dando cuenta de un hecho en el que él participó, Vizcarra en este momento tan penoso yendo a la deportación de venezolanos, pero hay otro ángulo que yo quisiera resaltar, y con eso termino, y es lo que yo escribiría con una cierta hipocresía política y también social. A ver, ¿qué le deseamos al gobierno de Nicolás Maduro? Que se caiga, ¿no es cierto? Y una de las preguntas que hay que hacerse es, a pesar de que ahora hay una negociación en México, es que sería lo mejor sería una transición y que eso no, y no que hay un golpe de Estado, que podría ser peor. Pero, a pesar de que hay una negociación en México que está teniendo ciertos resultados, porque ya han hecho entrar, por ejemplo, ayuda humanitaria para vacunar a la gente, nosotros en el Perú yo vi una encuesta de Ipsos donde decía, ¿qué le parece el gobierno de Nicolás Maduro? 97% en contra, y acá en el Perú y en Venezuela era 80 y tantos, o sea, más se le odia acá en el Perú. A mí, aclaro, para evitar confusiones, a mí me parece un gobierno claramente impresentable, autoritario y tirano. El problema es, ¿qué hacemos para solucionar el problema? El gran tema de fondo es cómo ese país se estabiliza. Si vamos a estar acá haciendo escándalo, aspaviento o cuestión de Estado porque el gobierno peruano se suma a, no se suma, perdón, a la posibilidad de apoyar una negociación en Venezuela que puede tener una salida
relativamente favorable para la población venezolana, entonces no estamos ayudando a los venezolanos. No estamos entendiendo el problema de fondo, y es por qué sale. Y porque algunos incluso quieren volver, porque acá tampoco la situación está bien. Entonces, ese cable geopolítico hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? A pesar de que no es el tema del libro, pero finalmente todos esos ciudadanos están acá porque ahí hay un desastre, y ese desastre tiene que acabar en algún momento. Entonces, ¿cuál es la gracia de defender a los venezolanos contra un régimen claramente impresentable y acá maltratarlos, ¿no? ¿Cuál es la coherencia ahí? Son preguntas que probablemente no nos hacemos y que creo forman parte de esa suerte de irracionalidad instalada, ¿no? Donde no se puede ver la complejidad de un tema porque estamos permanentemente hablando sobre varios temas, incluido este en blanco y negro, de manera binaria, y creo que eso es nocivo para todos nosotros, para los propios venezolanos, pero este libro me parece que abre una luz para que esto se debata más seriamente. Gracias. Muchísimas gracias, Ramiro, por tus comentarios. Solo quizás una breve anotación. Efectivamente, Die Bild-Zeitung es uno de los periódicos más vendidos de Alemania. Es un periódico, podríamos llamar, popular, pero el año 2005 ganó un premio por un titular cuando eligieron a Josef Ratzinger de Papa. Sacó el titular Wir sind Papst, ¿no? Que se traduce como que somos Papa. Entonces, esa vez es una prensa que tiene giros ingeniosos. Es una prensa que a veces discute política, digamos, es una prensa popular que a veces discute política, si bien es un periódico conservador en muchos sentidos. Y finalmente quizás la diferencia es que digamos, la diferencia, la demarcación entre prensa popular y prensa formal es aún mayor ahí, ¿no? Digamos, mientras que a veces este tratamiento del cual trata el libro también se encuentra en medios en los cuales esperaríamos quizás otro tipo de estándares, ¿no? Entonces, el problema quizás no sea tanto la existencia de estos medios populares, sino justamente que las fronteras se están tornando grises entre ellos y otros medios que considerábamos, digamos, más con otro tipo de estándares. Finalmente doy la palabra a José Keckling, el investigador principal a cargo de este estudio, este viejo aliado y amigo de la CAS, para que nos des, José, una visión global de todos los temas de este importante trabajo y además, obviamente, de los aspectos más importantes comentados tanto por Katia como por Ramiro. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Buenas tardes a todos, a todos los que están siguiéndonos por las redes, a todos aquellos que se han conectado a esta conversación. Bueno, primero quiero agradecer a la Fundación Konrad Adenauer por su aporte, por su compromiso en comprender y en reflexionar estos temas. Recibimos un apoyo institucional de la CAS para financiar, para poder desarrollar estas investigaciones. Asimismo, quiero agradecer a Katia por acompañarnos y aceptar amablemente comentar el libro, a Ramiro también por su disposición para compartir sus reflexiones y sus análisis sobre estos puntos y además su rol también como periodista influyente en estos temas, ¿no? Asimismo, me gustaría decir que la obra, el libro, es un texto colectivo donde hemos estado varios colegas de la Universidad Antonio Ruiz Montoya. Quiero agradecer, por supuesto, a Ximena Solórzano, que ha sido parte de la reflexión de los artículos, a Jordi Ugaz, por supuesto, también, que ayudó en la redacción de uno de los capítulos, y a Rosemary Romero, que nos ha ayudado también a analizar sobre toda la parte vinculada a los medios, ¿no? Entonces, es una obra colectiva, entonces quiero agradecer a cada uno de ellos su compromiso, su reflexión y sus análisis para que finalmente este libro pueda ser presentado y ojalá pueda contribuir a una mejor comprensión del fenómeno migratorio venezolano, ¿no? Es una obra, es un título participativo. Hemos entrevistado muchísima gente, peruanos, peruanas, venezolanos, venezolanas, qué piensan de la migración venezolana, qué piensan de la sociedad peruana, cómo los han recibido.
hemos entrevistado alrededor de 40 personas, ¿no? En distintas partes. Hemos realizado distintas entrevistas a expertos, periodistas, políticos, policías, etcétera, para poder recoger sus impresiones y sus reflexiones sobre este tema. Y para la parte de análisis periodístico se han analizado distintos medios, escritos, de televisión, etcétera. Se han revisado distintas páginas web para capturar o para ir leyendo, olfateando por dónde y cómo los medios abordan y tratan este tema, ¿no? Efectivamente, el tema aquí es cómo se ha llegado a vincular migración y delincuencia, ¿no? ¿Quiénes están interesados, quiénes estarían interesados en deliberadamente vincular delincuencia con migración, ¿no? ¿Qué intereses puede haber detrás para que un colectivo que huye de una situación tan dramática pueda ser vinculado a hechos delictivos, a actividades ilícitas? Y en muchos casos, periódicos importantes del Perú de primera línea, digamos los dos más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los dos diarios más importantes del Perú, tratando de vincular esta situación y en algunos casos, digo, mostrándolos como cuerpos enfermos, ¿no? En el sentido de que habría un número importante de venezolanos que ingresan al Perú con VIH, habría un grupo de niños entrando con enfermedades que ya en el Perú no existen, habría gente que ingresando por las fronteras con COVID. Entonces, no solamente hay una relación entre migración y delincuencia, sino también entre migración y un organismo enfermo que vendría también a contagiarnos de cosas que ya hemos superado nosotros, ¿no? Evidentemente esta situación no ayuda, y lo tenía apuntado, pero Ramiro también ya lo ha mencionado, esta idea de que la primera autoridad del Perú, en un discurso que no es poca cosa, de asunción de mando, diga algo así como: los delincuentes extranjeros tienen 72 horas para salir del país, ¿no? Aunque eso no fuera cierto, no sé si son 1 hora o 1000 horas las que tengan para salir, pero ese mensaje de los delincuentes extranjeros, ¿no? Y quien lo dice, y dónde lo dice, y la oportunidad en que lo dice, también pues hay una asociación, hay una vinculación entre una cosa y otra cosa. Pues todo eso refuerza, estigmatiza una población que lo único que en muchos casos quiere es vivir dignamente, ¿no? Si uno revisa las estadísticas, y están en el libro, por supuesto, eso no voy a mencionar ahora, porque bueno, hay mucha data que se muestra ahí. Los delitos, y esto también lo ha mencionado Katia, básicamente son contra el patrimonio, ¿no? Pero estos delitos contra el patrimonio casi siempre son delitos callejeros, ¿no? Que están, digamos, que son visibles a las cámaras de cualquier negocio, del serenazgo, de la policía. Son delitos callejeros contra el patrimonio que cualquier persona puede capturar con su celular y compartirlo en las redes, lo puede dar a la policía, a la televisión, etcétera. Entonces, todas estas imágenes que son fáciles de lograr ahora y de difundir, por supuesto, van creando esta idea de que todos son delincuentes, y esta idea de zozobra o de una idea permanente de inseguridad, ¿no? Muchas veces estos registros fílmicos de delitos en la calle por gente que está en la calle terminan siendo fuentes fidedignas de la policía y de los medios de prensa, ¿no? No hay más preguntas, en qué momento fue, cómo fue, no hay más allá de mostrar exactamente lo morboso del evento, ¿no? Sin duda, existen ciudadanos venezolanos que han cometido delitos, como se muestra ahí, y quizás, y me olvidé de agradecer, y con esto quiero agradecer también a las personas que nos han dado sus comentarios, a Fátima, que nos dio sus comentarios sobre el libro y cómo mejorarlo, etcétera, todas estas consultas que se hacen para que el libro pueda enriquecerse. Y otras personas, por ejemplo, y creo que esto es una ausencia en el libro, es que no tenemos datos para ver de esos 800 y pico presos cuántos tienen sentencia firme, por ejemplo, ¿no? Porque pueden estar presos, pero todavía
sin sentencia, ¿no? Entonces, más allá de eso, sin duda existen pues ciudadanos que han cometido delitos, ¿no? Y están los datos, etcétera. Pero, ¿cómo ha sido tratado, cómo han sido abordados estas personas y además vinculándolos con aquel sector que no ha cometido delitos? ¿Cómo a todos se los ha metido en el mismo saco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando la prensa ha tratado este tema, y está en el libro, ustedes lo podrán ver cuando ya lo difundamos, porque va a ser un libro de acceso abierto, en los análisis que se ha hecho, hasta 188 veces se les ha mostrado como sangrientos, salvajes, sádicos y despiadados, ¿no? Hay una idea entonces que el delincuente venezolano podría ser más violento, ¿no? Y que usa innecesariamente la violencia para hechos de delincuencia común, por ejemplo, ¿no? 152 veces se les ha mencionado como peligrosos, crueles, 101 veces, dispuestos a todo, sin ningún tipo de remordimiento, sentimientos o de moralidad, violentos 68 veces, y que tendrían destreza en el uso de armas. Creo que esta situación, y como se dice en el libro, creo que esta situación ha generado efectivamente una opinión pública, pero esta opinión pública ha pasado a una opinión política, o sea, ha forzado a que los políticos tomen, como se dice coloquialmente, cartas en el asunto, ¿no? Ha forzado a que los políticos puedan reaccionar y aplicar medidas duras y efectivas, ¿no? No sé si tan efectivas, pero efectivas en el sentido mediático, en el sentido de la imagen, ¿no? Recuerdo, o todos debemos recordar, todavía un ministro del régimen de Vizcarra, cuando dijo que iba a crear una división especial para investigar estos delitos, o cuando al pie de un avión se instalaba, me parece, el propio presidente a despachar a los venezolanos expulsados para dar la idea efectivamente de medidas duras y efectivas. Lo que quiero decir es que esta idea de los venezolanos, de los pocos delincuentes, que han cometido, por supuesto, actos ilícitos, es magnificado, amplificado innecesariamente por la prensa. Esto obliga a los políticos a tomar estas medidas y luego los políticos de primera línea van reaccionando y no es por nada todo esto, pero hoy día acaba de salir una norma autorizándose un presupuesto para efectivamente expulsar venezolanos. Me lo han pasado hoy día gracias a Eduardo Vega, un colega mío en la universidad. Ha salido una norma ahora autorizando un presupuesto, ¿no?, para poder expulsar a estos venezolanos. Entonces, hay una idea ahí, como se muestra en el libro, espúrea entre migración y delincuencia, una idea falsa en todo caso, ¿no? Y con esto ya acabo, pero ¿cómo afecta toda esta vinculación a una sociedad más decente, ¿no?, una sociedad más vivible? Creo que esta vinculación innecesaria, espúrea, falsa, por supuesto genera más discriminación, sobre todo a los pobres, a los afros venezolanos, a los pobres venezolanos, a los no educados venezolanos, ¿no? Porque hay también distintos migrantes, con distintos colores y distintos grados, no todos sufren, y además, si hacemos un análisis, no todos se asientan en el mismo territorio, ¿no? El 66 o 70% de los migrantes se asientan ya en barrios peligrosos, ¿no? Algunos distritos de Lima Norte, San Martín de Porres básicamente, o en Lima Sur, están concentradas buena cantidad de los venezolanos que se asientan ahí, ¿no? Por supuesto afecta y nos volvemos más racistas, me parece que ya en todo esto ya mencionó Ramiro, afecta pues, como dice Katy, el tema de la integración, de la cohesión social, aumenta todo este tema de la percepción de inseguridad en las calles, entonces uno ve un venezolano y se aparta, o ya es sospechoso de a priori, ¿no? Pero creo que la principal, digamos, el principal efecto de esto es que evadimos nuestra responsabilidad, ¿no? Hay una evasión de nuestra responsabilidad y esa responsabilidad nuestra es cuidar la vida,
¿no? Tenemos una responsabilidad en cuidar la vida humana, la dignidad humana, ¿no? Eh, eh, digamos, nos quitamos esa responsabilidad por brindar hospitalidad, ¿no? Al vulnerable, al desvalido. Me parece que ese es el principal efecto de vincular migración con delincuencia, de un tratamiento irresponsable de este fenómeno delincuencial de algunos venezolanos por la prensa, es que nos vamos quitando de encima esa responsabilidad que tenemos de acoger, esa responsabilidad que tenemos de cuidar la vida, no solamente de los míos, sino también la vida ajena, de pensar que son otros también, que tienen una, por más migrante, miserable que sea, tiene una dignidad intacta que debemos cuidar como sociedad, ¿no? Y esta hospitalidad que es el calor y el recibimiento al extranjero. Creo que por ahí, para decirlo de otro modo, creo que vincular una cosa con la otra nos deshumaniza, ¿no? Y una sociedad tan racial como la peruana, tan discriminadora, va reafirmando esto frente al pobre, al afro y al extranjero. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, en realidad, y a ti, y a todo el equipo, a Jimena Solórzano y a todo el equipo del instituto encargado de este estudio. Hemos recibido algunas preguntas a través de la función de comentarios. Hay una que quiero hacerte, José, porque creo que ayuda además a vincular varios aspectos ya mencionados por Katia y por Ramiro. Comienzo por la exposición de Katia, ¿no? Que muy correctamente nos ha recalcado que la mayor parte de crímenes cometidos por venezolanos son contra el patrimonio. ¿No? Luego tú, José, nos has mencionado estos adjetivos, ¿no? Implacables, crueles, uso de armas, ¿no? Esta tipología del criminal que no necesariamente pues, se condice siempre con los delitos contra el patrimonio. Esto me lleva a un tema que ha mencionado Ramiro, finalmente, el aspecto geopolítico, ¿no? ¿no? La presencia, digamos, de información sobre Venezuela, que viene de Venezuela muchas veces también. Entonces, la pregunta es, ¿esta percepción del criminal venezolano como especialmente curtido, especialmente diestro en el uso de armas, solamente proviene por la prensa peruana o también proviene por esta imagen de militarización del régimen de Maduro, el hecho concreto de que se han creado pues, en Venezuela estructuras paramilitares, ¿no? ¿No? Y esto, digamos, ha creado, pues sí, en la ciudadanía, ¿no? Unas capacidades, un manejo con armas y todo lo demás. Es decir, esos inputs que también recibimos sobre Venezuela afectan a cómo los peruanos perciben o cómo anticipan un cierto perfil de un criminal venezolano que finalmente no es el que al final del día llega a delinquir y a cometer estos delitos que una vez más tienen que ver con el patrimonio. Andrés, ¿para quién era la pregunta? Para ti, José. Sí, ya, entonces está bien. Mira, en un texto anterior titulado El éxodo venezolano, que también lo lanzamos con la CAS, con la Konrad Adenauer, ya hablábamos de que Venezuela ya era una sociedad violenta, ¿no? Había bandas organizadas, bandas paramilitares, colectivos venezolanos, chavistas, armas en la calle, en fin. Todo eso ha ido llegando también, digamos, estas noticias, estos asaltos, crímenes, estas bandas, todo lo cual pues configura efectivamente un temor, una sensación de que todo aquel que llega de algún modo u otro ha estado diestro en el manejo de armas en las calles, ha sido parte de alguna banda, etcétera, ¿no? Hay la idea también, y esto no tengo cómo probarlo, pero sí he recogido testimonios de venezolanos, venezolanas, y sí es un sentido común que se repite mucho, pero bueno, me lo han compartido los propios venezolanos, en el sentido de que deliberadamente en algunos casos se han soltado criminales, bueno, porque bueno, si no hay comida en las calles, tampoco debe haber comida en las cárceles, pues, ¿no? Entonces,
deliberadamente se les ha soltado porque termina siendo una carga pesada para el presupuesto de ese país, y muchos de ellos habrían venido deliberadamente a cometer estas atrocidades, crímenes, etcétera, como una manera también de provocar reacciones en los estados que reciben venezolanos para luego decirles, ven, ahí están, ¿no? Discriminadores, miren cómo nos tratan, alto al racismo contra los ciudadanos venezolanos. Lo mismo hemos escuchado a Maduro muchas veces decir este tipo de cosas, recientemente con lo de Chile, ¿no? Este asunto en Iquique, y antes en Perú también, ¿no es cierto? Antes en Perú también salió diciendo cosas así, pero no hay forma de probarlo, son testimonios, son oralidades que uno recoge, pero pero sí hay un sentido en que efectivamente, y está en el libro también testimonios, por ejemplo, de algunos funcionarios del INPE, donde se ha observado que el venezolano preso tiene entrenamiento militar, mayor uso, destreza, conocimiento de armas, por ejemplo, ¿no? Sin duda eso alimenta también cierto temor y cierto recelo en la sociedad peruana. Muchísimas gracias. Y quizás paso a un último comentario para que lo comenten Katia y Ramiro. Nos hacen dos preguntas. Una es sobre la que sería una relación cada vez más deteriorada entre venezolanos y fuerzas policiales, sobre todo en provincias. Nos dicen que en Cusco, por ejemplo, ha habido tal nivel de problemas que la Defensoría ha producido un comunicado. Y luego hay un comentario, pregunta Katia, sobre los costos de las deportaciones, ¿no? Digamos, los costos que se asumiría al deportar, ¿no? Que esto estaría en los miles de dólares por cada ciudadano venezolano que es deportado, ¿no? Y que, digamos, esto sería un gasto masivo, ¿no? Pero no sé si nos puedan dar, quizás primero tú, Ramiro, y luego Katia, luces sobre estos dos últimos comentarios. He leído noticias de ese tipo, pero, a ver, la vez pasada fui, no testigo, pero tuve eh, cercanía con un episodio que tiene algo que ver con esto, y es que en Chorrillos, en un barrio popular de Chorrillos, eh, el hijo de una señora que yo conozco que vive en un barrio pobre fue golpeado por un grupo de venezolanos. Y lo que me decía ella es que la policía nunca llegó. Es que la llamaron y bueno, el serenajo normalmente no llega tristemente a esa zona, ¿no? Está más en las zonas residenciales, pero la policía no llegó. Entonces, la percepción de ella era que la policía no hacía nada o hacía poco, ¿no? Además que típica situación que fue cerca de una estación policial, lo pudieron linchar al chico. Y ahí y yo vi, además aparece algo que mencionan en el libro ustedes, y es un momento que mencionan que graban videos, incluso los mandan, ¿no? Y a esta señora le mandaron el video del cuasi linchamiento de su hijo. Y lo menciono porque quizás habría que tener en cuenta que en los estratos más populares o más pobres de la población, de pronto la sensación no es la que nosotros tenemos, ¿no? Sino la sensación del día a día de lo que les pasa. Y a pesar de que eso sigue siendo una gotita en un vaso de agua grande, ¿no? Tengo la impresión que los barrios populares de Lima, esa relación tirante entre venezolanos y peruanos es mayor. Y que la percepción también es que la policía no acude cuando se le llama y las cosas se quedan como están. Sobre lo segundo no tengo mayor información, pero sí daría una puntada más a lo que comenté hace un rato, en el sentido de que ese es un momento importante e interesante para que se trate de buscar algún tipo de estabilidad en Venezuela. Y curiosamente es algo que acá causa controversia y que parece que no, bueno, una parte de la población no estaría interesada, que lo único que ven es que ese señor se caiga. Para mí se tiene que ir, ¿no? Pero lo que ocurre es que hay un problema real. Sí hay gente que quiere volver. Y ese querer volver, ¿no? Tiene que ver con que haya mínima estabilidad en Venezuela y ver la manera
cómo vuelve, ¿no? Que no vuelva a un desastre tampoco. Pero eso se está configurando y creo, para mí eso va a terminar en una mesa de negociación al final, aunque ahora mucha gente no lo crea, pero parece que esa es la ruta. Esa negociación no es porque las dos partes, oposición y gobierno Maduro, sean buenas, sino que es una muestra de debilidad de ambos. Y me parece que va a haber un desenlace. Pero si no conectamos eso con estos procesos de a ver si vuelve o no vuelve, cuánto cuesta, tal vez no estamos viendo por las piezas del problema que es también de orden político, ¿no? De política exterior incluso. Muchísimas gracias, Ramiro. Katia, sobre las deportaciones y las cargas y la carga económica del Estado peruano y organizacional también. Sí, la verdad yo diría que al respecto no tengo mayores elementos de juicio para pronunciarme al respecto desde el punto de vista económico, ¿no? Más bien desde el punto de vista social, tal vez en el sentido de que a la primera pregunta de cómo estas relaciones pueden seguir resquebrajándose, yo tengo dos lados. Tengo el lado optimista, porque creo que efectivamente estos procesos migratorios como primer choque y primer impacto pueden generar estas reacciones de rechazo por el desconocimiento, el miedo, etcétera, pero creo que es progresivo, va a avanzar hacia la integración, pero hay factores que deben impulsar esta integración. No debemos dejarlo a cuenta del proceso que sobrevive y que por inercia nos integremos, sino que existan mecanismos, políticas, etcétera, que nos permitan integrarnos y que no existan estos episodios a los que se está refiriendo Ramiro y que se van a seguir reproduciendo justamente en los sectores más populares, más pobres, porque es justamente donde se siente mayor el impacto de la migración en esos niveles de que me quitaron el trabajo, de que ahora se incrementó la delincuencia, etcétera, en esas sensaciones, ¿no? Entonces, como te decía, tengo el lado optimista de que esto va a tener que mejorar, nos vamos a seguir integrando, y el otro lado objetivo es que tenemos que adoptar medidas para que sea canalizado y no camine por inercia, y acelerar el proceso de integración y más bien no dificultarlo, ¿no? Muchísimas gracias, Katia. Sí, ¿quieres comentar algo, Ramiro? No. Ok, bueno, entonces vamos cerrando esta sesión del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo a Katia, a Ramiro, a José, a todos los miembros del público, a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, su Instituto de Ética de Desarrollo, y motivarlos a leer la publicación, que por supuesto será de acceso gratuito y estará en algunos días disponibles en la página web de la Fundación Adenauer y por supuesto la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Agradezco los excelentes ponentes que hemos tenido el día de hoy y a la estupenda conversación que se ha desarrollado en base a sus contenidos. A todos, muy buenas tardes.